Hola querida iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos haciendo un estudio versículo a versículo, estamos haciendo un estudio expositivo, vale la redundancia, de todo este Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15 y hoy vamos a estar profundizando en los versículos 4 al 7 del capítulo 15. Hace 15 días iniciamos entonces con este último yo soy de nuestro Señor Jesús, que es yo soy la vid verdadera. Pero antes de iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y le entreguemos entonces al Señor este tiempo de enseñanza y que sea el Espíritu Santo de Dios preparando nuestros corazones. Vamos entonces ahí donde está, vamos a orar. Mi buen Dios, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por este día que tú nos has dado, todo lo que hemos podido vivir. Y gracias por permitirnos, Señor, podernos sentar en este tiempo, Señor, en este momento, a escuchar tu palabra, a estudiar todos juntos como iglesia, como hermanos en la fe, Señor, escudriñar las escrituras. Te pedimos, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que seas tú permitiendo que nuestros corazones sean preparados para poder recibir la buena palabra que viene de ti, Señor, para que pueda dar fruto y pueda dar fruto abundante, Señor. Quédate con nosotros y permítenos tener un tiempo muy especial y muy edificante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida iglesia, vamos entonces, yo quiero iniciar nuevamente recordando la porción bíblica que estamos estudiando. Yo quiero invitarles a que leamos Juan 15 y vamos a leer del 1 al 11. ¿Listo? Para nuevamente saber dónde estamos ubicados en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os hablo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, querida iglesia, estamos estudiando esta porción bíblica tan maravillosa y yo le digo que les cuento que desarrollando esta temática del día de hoy, Señor me hablaba demasiado a mi vida y yo de verdad le pido al Señor que hable de la misma forma a sus corazones en el día de hoy. Es de gran alegría de podernos reunir nuevamente, ya que hacía tantos días que no nos veíamos, ya que este estudio es cada 15 días y hace 15 días no pudimos hacerlo porque estábamos en la ciudad de Perth en el retiro de diáconos, ¿cierto? Pero es muy gratificante poder estar nuevamente juntos estudiando esta porción de la palabra de Dios que hemos iniciado en nuestra última sesión con la primera parte. Antes de avanzar en lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, ¿cierto? Quiero que hagamos un recorrido por lo que estuvimos viendo nuestra última vez, porque lo que vamos a estudiar en el día de hoy o en esta noche es la continuación directa de esto, ¿cierto? Todo esto está conectado, todo forma una sola enseñanza que el Señor está dando en torno a la vid verdadera y en torno a este yo soy la vid verdadera. Entonces, la sesión pasada nosotros abrimos el capítulo 15 en el versículo 1 de aquí del Evangelio de Juan
Y lo primero que nosotros decíamos que necesitábamos entender era el contexto. Y siempre hago hincapié en este contexto de lo que Jesús está hablando, dónde está, a cuánto está de la cruz, porque recordemos que Jesús, cuando dijo estas palabras, estaba en dónde? En el aposento alto. Horas antes, estamos a horas antes de que nuestro Señor Jesucristo enfrente la cruz. Aquí, cuando Jesús está diciendo esto, ya Judas había salido a traicionar al Señor Jesús. Ya lo había ido a hacer negocio y nosotros lo estuvimos viendo en su momento, ¿cierto? Y después de que Judas sale, Jesús le había dado a los 11 que estaban allí, que quedaban con él, le había dado noticias devastadoras. Y entre esas noticias era de que Pedro lo iba a negar, que él se iba a ir, que ellos no le podían seguir a donde él iba. Y así entonces, en ese ambiente, los discípulos, con un corazón destrozado, en medio de ese dolor, Jesús entonces comienza a hablarles acerca de yo soy la vid verdadero, ¿cierto? Una porción para consolarnos con promesas maravillosas que nos enseñan a nosotros este capítulo 15. Y es como finaliza el versículo 11 de aquí que acabamos de leer. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Acuérdense que ellos están con el corazón destrozado y por eso el Señor los está consolando a través de estas palabras que ha venido hablando a través de los capítulos 13 y 14 y ahora que estamos en el 15. En nuestra última sesión que estuvimos nosotros reunidos, vimos dos verdades, alcanzamos a ver dos verdades, ¿cierto? La primera verdad que nosotros estuvimos viendo fue la verdad de que Jesús es la vid verdadera, ¿sí? Y esto, cuando hablábamos de que Jesús es la vid verdadera, lo que nos dicen los primeros versículos, esto era mucho más que decíamos que una metáfora bonita para los discípulos o una clase de agricultura que el Señor Jesús estuviera dando. O sea, ellos sabían perfectamente lo que esto significaba, que de pronto para nosotros era ajeno, pero que en la primera sesión, cuando hablábamos de esta verdad, profundizábamos acerca de qué era la vid, ¿cierto? Que si usted quiere volverlo a recordar o si no lo vio, puede ir a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos un playlist del Evangelio de Juan y puede ver esta enseñanza, la parte uno. Entonces, ellos sabían perfectamente qué significaba cuando Jesús estaba presentando como la vid verdadera. La vid para el pueblo de Israel, la vid era un símbolo muy importante, porque esta vid era un símbolo de Israel. Decíamos que las monedas en la época de los macabeos tenían grabadas una vid. Decíamos, por ejemplo, que una vid de oro adornaba la entrada del templo que había hecho Herodes. Israel siempre había sido identificado como la viña del Señor y lo veíamos cuando profundizamos en textos como en los Salmos, si no estoy mal, el Salmo 80 y también lo vimos en Isaías. Luego vimos una segunda verdad y esta segunda verdad que estudiábamos, decíamos, era que el Padre era el labrador y que el Padre como labrador buscaba fruto, ¿cierto? Y nos hicimos una pregunta directa en esta verdad que nosotros estuvimos estudiando. ¿Por qué nos salvó Dios? Y decía yo, ¿por qué te salvó Dios a ti? ¿Cierto? Y respondíamos diciendo que no podemos pensar solamente de que Dios nos salvó para escapar de la condenación del infierno al cual estábamos nosotros condenados. La salvación tiene un propósito aún presente hoy. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso nos lo recuerda a nosotros Pablo en Efesios 2. El Israel redimido, del cual nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que sacó el Señor con mano poderosa de Egipto, fue ese pueblo fue llevado con un propósito. Y el propósito del que nos hablaba la palabra de Dios era de ser un reino de sacerdotes, una nación santa que reflejara a Dios en medio de ese mundo en el que ellos estaban. Y esto lo aplicaba perfectamente Pedro. Cuando nosotros miramos en su carta, Pedro aplica esto exactamente a la iglesia.
porque Él dice que nosotros como iglesia somos pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Y eso tiene una conexión con ese versículo que veíamos en el Antiguo Testamento. Entonces, el Padre busca fruto. Y ese fruto que el Padre busca es el reflejo de su gloria en sus hijos. Y cuando terminábamos de ver esto, terminábamos la sesión con una tensión que nos dejaba, que dejábamos abierta, que era como un abrebocas para lo que hoy vamos a estar viendo. El Padre busca fruto, pero el hombre tiene un problema enorme con eso. Un problema que hace imposible dar ese fruto que el Padre está buscando sin ayuda. Y eso, mi querida iglesia, es exactamente lo que vamos a ver nosotros en esta noche. Entonces, ahí iniciamos en el primer punto de la noche. Y en el primer punto que vamos a estar hablando hoy, o es el gran problema, la incapacidad que hay en el ser humano, la incapacidad del hombre. Leamos los versículos 4 al 5 nuevamente para que miremos este problema de fondo en los versículos que el Señor nos tiene en el día de hoy. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros leemos esto así a la carrera, a veces eso parece como, perdóname que diga, como un trabalengua, permanecer en mí, yo en ti, tú en mí, ¿cierto? Como eso, y a veces nos podemos estar nosotros confundiendo. Pero cuando leemos estos versículos, identificamos lo que el Señor nos está diciendo. Y mire que lo vamos a desglosar de tal manera que el Señor nos está hablando tremendamente a través de estos versículos, a través de esto que nos está hablando acá. Nos habla de esa incapacidad del hombre. Y primero centrémonos en lo que Él nos está diciendo, ¿cierto? Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, nos dice aquí el Señor. Entonces centrémonos en la imagen de la rama, ¿cierto? Esa rama es lo que el Señor nos está diciendo que usted y yo somos, los pámpanos. Entonces eso nos lleva a que usted y yo miremos, ¿cierto? Qué son los pámpanos. A ver, decía yo la vez pasada que era necesario que nosotros nos ubicáramos un poco cuando leemos este Juan 15 en qué representa o qué es cada una de las cosas que el Señor está diciendo aquí. A nosotros nos queda claro quién es el labrador, ¿cierto? Y que Jesús es la vid, pero qué son los pámpanos, qué es el fruto. Entonces, yo tengo por aquí una imagen que me le robé la vez pasada a Marta Galvez. Marta Galvez la vez pasada, ella colocó en su WhatsApp esta imagen que les voy a compartir aquí, que nos explica profundamente a nosotros lo que estamos viendo aquí. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿sí pueden ver ahí? Hágame en carita solamente, eso. Entonces, la vid es como decir ese tallo, ese tronco, perdón, ese tronco grande que vemos aquí, ahí está señalado, un tronco, como decirlo así, como de un árbol, pero lo que pasa es que la vid se enreda, se extiende, ¿cierto? Y luego arranca mostrando los pámpanos. ¿Sí vemos ahí los pámpanos en la imagen? Esos pámpanos son como ya esas ramas que se salen de la vid y del pámpano es de donde se cuelga el fruto. ¿Sí lo vemos ahí claramente? Entonces yo quiero que usted tenga clara esta imagen para que entonces nos centremos en esa imagen de esa rama. De cuando hablamos de rama estamos hablando de los pámpanos. Entonces, cuando nos centramos en esta imagen, es simple, ¿cierto? Pero es devastadora para ver este punto, el cual quiero tratar con ustedes, que es el gran problema, la incapacidad del ser humano, ¿sí? Entonces, volvamos. Voy a dejar ya de compartir y aquí entonces volvemos a la clase, pues a la exposición. Familia, el Señor Jesucristo nos da aquí una imagen tan simple como los estaba ahí enseñando, tan simple que hasta un niño puede entender.
Un niño de esa época y un niño hoy, al explicarles y mostrarles esta imagen, lo pueden entender. Pero es profunda, es honesta, es confrontativa, ¿cierto? Y tan confrontativa es que viene durante 20 siglos confrontando la iglesia. Esta imagen que Jesús habló en Juan 15. El Señor entonces nos compara con una rama de vid, como eso que estamos viendo ahí. Y quiero que todos nos detengamos a visualizar eso, porque vale la pena que usted medite en que nosotros somos esa rama que sale de ahí, de esa vid. Se las voy a volver a colocar para que usted la pueda ver un poco mejor. Listo. Entonces, piensen en una rama de esa vid, sana, ahí la estamos viendo, conectada entonces a la planta, o sea, a la vid. Una rama que está llena de vida, la podemos ver ahí, ¿sí o no? Está verde, está hermoso. Cuando está en la vid, produce ¿qué? Lo que vemos ahí colgando, el fruto. ¿Y qué es ese fruto? Uvas hermosas, uvas jugosas, uvas abundantes. El labrador mira esa rama y ve exactamente lo que esperó. Un fruto hermoso, verde, abundante y jugoso. Pero hay algo que la rama no puede hacer y es producir nada por sí misma. Y eso es lo que a nosotros nos está diciendo los versículos, el texto nos está diciendo aquí. Todo lo que tiene, todo lo que produce viene de una fuente. La rama se alimenta ¿de dónde? De la savia que fluye de la vid a través de ella. Familia, la rama no inventa la savia, no la produce, no la genera, la recibe. La rama recibe esa savia y con lo que recibe es que puede producir ese fruto. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Listo? Ahora imagínense entonces esa misma rama, pero ya no ahí pegada a la vid. Ahora imaginémonos esa rama cortada, o sea, separada de la planta, tirada en el piso al lado de ese viñedo. ¿Qué puede hacer esa rama ahí tirada en el suelo? ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada. Está condenada a la muerte. Es más, recién cortada, usted todavía la puede ver verde, la puede ver vigorosa, pero está condenada a la muerte. No puede producir una sola uva. No puede crecer ni un centímetro más. No puede mantenerse verde ni siquiera por un día, porque al pasar un día ya empieza a marchitarse, ya empieza a perder su color, ¿cierto? O sea, la rama sin la vid, la rama es inútil para el propósito para la cual fue creada. Y esto es tremendo porque, ¿qué dice el Señor? Que nosotros somos esa rama y nosotros, siendo esa rama, si no estamos pegados a la vid, somos inútiles con el propósito para el cual usted y yo fuimos creados. Puede ser muy bonita, puede parecer sana todavía por un rato, pero no tiene nada adentro que la sostenga o que le permita dar fruto. Está condenada a la muerte. Así que el Señor dice eso de nosotros. En el versículo 5, Él está diciendo, yo soy la vid. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y eso es lo que Jesús hoy nos dice a nosotros. Y eso es lo que yo decía, el Señor me hablaba cuando yo preparaba este tema y decía, Señor, es tremendo. Tú eres la vid y yo soy el pámpano. Entonces, Jesús dice algo que debemos leer muy despacio, porque esa es una de las declaraciones más importantes de todo este texto. ¿Qué dice ahí al finalizar del versículo 5? Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esa declaración tiene peso, ojo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ojo, no dijo, separados de mí producirán poco fruto. No dijo, separados de mí les costará mucho esfuerzo dar fruto. No, él dice
nada. El versículo dice nada, lo cual es absolutamente nada, o sea, cero. Iglesia, el hombre separado de Cristo no tiene ninguna capacidad de producir lo que el Padre espera. No es cuestión de esfuerzos, no es una cuestión de decisión. Voy a dar una uva. No, es una cuestión de naturaleza, en el cómo nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para estar dependiendo constantemente de la vid. No, cuando Adán y Eva fueron creados, los creó con una dependencia absoluta de Dios. La rama separada de la vid no tiene la fuente de vida en sí misma. Y el hombre separado de Cristo tampoco. Así de sencillo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Así que mientras más pronto como creyentes descubramos que no somos sino pámpanos o ramas, mejor nos relacionaremos con el Señor, porque nos daremos cuenta de nuestra incapacidad y confesaremos nuestra necesidad de su fuerza, de que para poder hacer algo lo necesitamos a Él. ¿Bien hasta ahí? ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar aquí. Ahora, hablando de esto, déjeme que les recuerde un debate eh, que históricamente es muy recordado en la iglesia y es el debate, yo les invito a que ustedes estudien un poco más de él, y es el debate de Agustín de Hipona y el de Pelagio, ¿cierto? Esto es en el siglo V después de Cristo, los cuales nos muestran a nosotros esas dos visiones que puede tener el hombre con respecto a Dios, ¿cierto? Esas dos visiones de hombre. Esta verdad de la que hablamos, de esa incapacidad del hombre sin la ayuda de Dios, desencadenó en un debate muy importante y apasionado en la historia de la iglesia. Y repito, lo menciono no porque sea un ejercicio de historia lo que aquí estamos haciendo, sino porque sus consecuencias sus consecuencias, sus prácticas llegan directamente hasta a estos días, llega a este momento que estamos aquí nosotros estudiando, haciendo como iglesia, hasta la manera en que cada uno de nosotros nos enfrentamos a nuestra vida cristiana durante la semana. ¿Y cuál es ese debate? En el siglo V había un gran teólogo y pastor llamado Agustín de Hipona, ¿cierto? ¿Dónde estaba? Estaba en el norte de África. Agustín había vivido, se conocen un poco acerca de la vida de Agustín, o apenas empiecen a estudiar un poco acerca de la vida de Agustín, había vivido años sumergidos en el pecado antes de su conversión. Cuando uno escucha la historia de Agustín, uno habla de su lujuria, de sus ambiciones, de sus filosofías vacías que lo dejaban totalmente vacío. Si usted quiere conocer un poco más acerca de esto que les estoy hablando, cómo él vivió sumergido en el pecado, usted se puede leer. Hay un libro que son Las Confesiones de San Agustín, de Hipona. Es muy interesante y ahí puedes leer todo eso. Entonces, esa experiencia que él pudo tener mm, le había dado una conciencia muy clara y a la vez muy dolorosa de lo que el hombre es sin Dios, porque él supo qué es vivir sin Dios. Él entonces no era un teólogo de salón, no era un teólogo de un seminario que no era ajeno a la vida diaria o a las aflicciones del ser humano. Era un hombre que había conocido desde adentro la incapacidad del ser humano, por lo que él narra en su historia. Él oraba, por ejemplo, y esta frase que él daba era parte de su oración, reflejaba perfectamente lo que el Señor nos está enseñando a nosotros aquí. Y aquí abro comillas de lo que San Agustín decía. Él dice, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Eso es lo que San Agustín decía, Agustín de Hipona. Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Vamos a descifrar o a desmenuzar un poco
¿Qué es lo que está diciendo aquí San Agustín? ¿Cierto? Está diciendo, él está diciendo, Señor, tú me pides obediencia, me pides que guarde tus mandamientos, me pides que produzca fruto, que refleje tu gloria, que sea semejante a tu Hijo Jesús. Yo reconozco honestamente, sin excusas, que no tengo en mí la capacidad de darte eso. Eso es lo que él está diciendo en esta frase. Por eso te pido que tú me des la capacidad que me pides para hacerlo. Y esta es la oración de un hombre que se conoce a sí mismo, que sabe que es una rama y que sin la savia de la vid no puede hacer nada. Eso es, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Dame de esa savia y pídeme lo que quieras, porque sé que de tu savia voy a producir los mejores frutos. Pero esto le pareció completamente absurdo y francamente ofensivo a un monje también británico llamado Pelagio, que estaba en Roma en esa época. Pelagio era un hombre y ahí hablamos, eso ya de teología, el pelagianismo, lo pueden estudiar un poco también. Pelagio era un hombre de disciplina y de alta moralidad, y cuando escuchó esta oración de Agustín, se escandalizó. Su argumento era directo y aparentemente era lógico. Si Dios, y lo que él decía, aparentemente lógico, porque mire lo que decía, si Dios lo ordena en sus escrituras, es porque el hombre tiene la capacidad natural de obedecerlo. O sea, si Dios lo está pidiendo en las escrituras, es porque el hombre tiene la capacidad natural de obedecerlo. De lo contrario, sería injusto pedirlo. El hombre puede cumplir la voluntad de Dios si desea hacerlo, si se aplica, si se esfuerza, lo es suficiente. Entonces, esa era la mentalidad de este hombre. La mentalidad de él era de que con disciplina, esfuerzo y voluntad se puede llegar a lograr lo que Dios está pidiendo. Familia, estas palabras que el Señor Jesucristo está diciéndonos aquí en Juan 15, condenan directamente esa postura pelagiana, porque la palabra de Dios es clara, separados de mí, nada podéis hacer. No hay filosofías, no hay fuerza, no hay voluntad, no hay disciplina, no hay estilo de vida, solamente Cristo. O sea, esto no es una cuestión de esfuerzo ni de decisión, querida iglesia. El hombre en su condición natural separado de Cristo, está muerto espiritualmente a todo lo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Eso es lo que hemos enseñado. Nosotros no tiene esa capacidad, no la puede desarrollar por voluntad propia, necesita recibirla. Efesios 2.1, Efesios 2.1 bien nos lo dice a nosotros. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Una rama separada de la vid no puede reconectar con su propio esfuerzo. No se puede reconectar por su propio esfuerzo. Esa es la condición del hombre sin Cristo, querida iglesia. ¿Y por qué hablamos de este debate entre Agustín y Pelagio? Porque ese pelagianismo práctico lo podemos encontrar hoy nosotros en la iglesia. Ese pelagianismo se puede ver en nuestros días. Porque usted puede estar diciéndome, pero eso es algo que pasó en el siglo quinto. Ese debate es de siglos atrás. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en día? Y le digo, es que tiene mucho que ver con nosotros. Tiene todo que ver con ustedes, conmigo y con cada uno de nosotros. Porque el pelagianismo no murió con Pelagio. Vive hoy en nuestras iglesias, en nuestros corazones. Y mire lo que les voy a decir porque nos vamos a sentir identificados. Y aquí era donde el Señor más me hablaba a mí. Aún nosotros entendiendo el Evangelio de la Gracia, todo lo que hemos hablado, que es todo por gracia, muchas veces nosotros terminamos racionando como con esas filosofías de Pelagio. En la manera que muchos creyentes enfrentan la vida cristiana sin saberlo. En esa forma, sin saber qué es esa forma pelagiana de pensar, muchos lo hacen así. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta de la siguiente manera. El creyente lee la Biblia y al leer la Biblia
descubre lo que Dios pide de él. Entonces, al descubrir lo que Dios pide de él, obediencia, ¿cierto? Sumisión, todo esto, entonces él dice en su corazón, ¿cierto? Ok, me voy a esforzar y voy a obedecer, voy a dejar de pecar, voy a dejar de mentir, voy a dejar, ¿cierto? Entonces, cree que se esfuerza más. Me voy a proponer a ser más amoroso con mi esposa, más paciente con mis hijos, más honesto en mi trabajo, más generoso en mis recursos. Entonces, y en el fondo de esa decisión hay una creencia implícita. Y esa creencia implícita que hay en el fondo es que tiene la capacidad de lograrlo si se aplica lo suficiente, si le pone disciplina, que es solo cuestión de ponerle más fuerza a esto. Tengo que ser más amoroso, más paciente, más querido, más generoso, más honesto. Entonces, eso es lo que hay en esa creencia implícita. Y el resultado, mis queridos hermanos, es siempre el mismo. Cuando nosotros pensamos y actuamos así de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Semanas después de esfuerzo, de estar juicioso, viene la caída. Luego de caer, viene la culpa. Luego te tratas de levantar nuevamente y decir, sí lo voy a lograr. Y luego nuevamente viene una caída. Falta de perdón, tentaciones, póngale el nombre que usted quiera. Y con el tiempo, ese ciclo de me esfuerzo, caigo, culpa, me levanto, vuelvo, ese ciclo produce una de dos. Primera, hipocresía. Nos volvemos expertos en ser creyentes que dejamos de intentar cambiar por dentro y simplemente nos cuidamos de tener una apariencia hacia afuera. O la segunda cosa que produce es desesperación, que es cuando el creyente llega a preguntarse con honestidad y con dolor, ay, pero ¿será que entonces yo sí soy cristiano? ¿Será que yo sí he nacido de nuevo? Porque no puedo cambiar? ¿Porque yo sigo siendo el mismo? Entonces miren ese ciclo que por eso estamos hablando de este conflicto, de que estoy hablando de ese pensamiento de Agustín y ese pensamiento de Pelagio. Y hay otro grupo igualmente preocupante como el que acabo de describir. Las personas que, la verdad, de pronto no están en la iglesia, porque son personas que piensan que la iglesia es para pecadores, para drogadictos, para adúlteros, para mentirosos. Usted no ha visto que hay un grupo de esas personas que creen que no necesitan, no, pues es que yo soy bueno porque yo no he matado, yo no he robado, yo no, ¿cierto? Entonces creen que la iglesia solamente son para eso, para los drogadictos, los adúlteros, los mentirosos, pero no para ellos que en su propia conciencia se creen ser correctos, que han tenido en sí una vida decente, que son buenos ciudadanos, pagan sus taxes, son corteses, son buenos padres, son buenos trabajadores. Familia, esas personas también son ramas en el piso, creyendo que estando en el piso y no pegados a la vid, van a dar fruto por sus propias bondades. Son ignorantes de su incapacidad. Eso es pelagianismo y es peligroso porque viene disfrazado de virtud y de respetabilidad. ¿Y saben qué? La respuesta del Señor a todo esto es la misma. La respuesta tanto para el primer caso como para el segundo es separados de mí, nada podéis hacer. La incapacidad es universal. No hay ningún ser humano que tenga en sí mismo la capacidad de reflejar la gloria de Dios. Todos somos ramas, todos necesitamos la savia que viene de esa vid que es Cristo Jesús. Pero hay un mandamiento que lo cambia todo. Y aquí viene algo que cuando lo notamos, esto va a ser que usted y yo veamos de una manera totalmente diferente todo este pasaje. Prestemos mucha atención a esto. La palabra fruto, cuando nosotros leemos desde el versículo 1 al versículo 11, cuando leemos
estos 11 versículos, la palabra fruto aparece 6 veces. Y hemos dicho que el Padre, dijimos cuando hablábamos de la segunda verdad en nuestra sesión anterior, el Padre busca fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Sí? Pero, ojo, pero en ninguna de esas 6 veces se nos ordena que llevemos fruto. En ninguna de esas se nos ordena que llevemos fruto. En ninguna. La palabra fruto no aparece jamás en modo imperativo en este pasaje. El Señor nunca dice, te ordeno que produzcas fruto. Nunca. No lo dice. El versículo no lo dice en ninguna parte. ¿Por qué? Porque sería inútil. Sería tan inútil como decirle a esa rama tirada en el piso, te ordeno que des uvas. La rama no tiene esa capacidad. No puede obedecer esa orden sin importar cuánto lo intente, sin importar con qué fervor se proponga hacerlo. Pero si hay un mandamiento en este pasaje, un mandamiento que se repite 11 veces, ¿cierto? En estos 11 versículos. Un mandamiento que es el corazón, un mandamiento que es el alma de toda esta enseñanza que Jesús está dando aquí. Y ese mandamiento que lo veremos ahora cambia completamente la manera en que uno entiende y vive la vida cristiana. Y ahí viene entonces la segunda verdad de hoy. Esa segunda verdad es el único mandamiento que Dios sí nos da en esto, que está 11 veces en este pasaje, es permanecer en Cristo. Eso es lo que Él nos dice, permanecer en Cristo. Cuando usted ve, por ejemplo, Juan 15, en el versículo 4, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. El versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos o estos pasajes, este pasaje, vemos ese mandamiento que se repite una y otra vez. Es un mandamiento. Él espera que usted y yo permanezcamos en Él, permanecer en Cristo. Y aquí entonces el error, el entender este mandamiento, el error, ¿cierto? Está en el punto de partida. Familia, yo quiero que seamos muy honestos en este punto que estoy hablando acerca de el mandamiento de permanecer en Cristo. Porque creo que aquí está la raíz de muchas frustraciones espirituales en la vida de muchos creyentes. La mayoría de los creyentes, cuando descubren lo que Dios pide de ellos, empiezan desde el lugar equivocado. Por eso el error es el punto de partida. Porque cuando descubrimos la verdad, tratamos de lograrla, pero de la forma equivocada. Empezamos desde dónde? Desde el esfuerzo. Mire, cuando usted y yo leemos Gálatas 5, váyase a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Es que nos dice a nosotros Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto lo acabamos de ver en la iglesia cuando estábamos exponiendo el libro de Gálatas. Entonces, cuando alguien, ¿cierto? Cuando el creyente descubre lo que Dios pide de ellos, es que ¿cuál es el error del punto de partida? Ok. Entonces tengo que ser más amoroso, voy a trabajar más en la paciencia, voy a esforzarme en ser más bondadoso con las personas que me resultan ser difíciles, me voy a mantener un poquito más alegre, voy a procurar la paz. Y eso suena espiritual, eso suena correcto. Y el problema no es el deseo que usted pueda tener en el corazón, mi querida familia. El deseo de ser como Dios pide, eso es bueno. El problema es el camino, el problema es el método, el problema es el punto de partida. Porque ese camino, el camino del esfuerzo propio sin la conexión con la vid, lleva exactamente al mismo lugar al que lleva la rama en el piso cuando ésta se esfuerza por dar fruto. ¿Qué da? ¿O a dónde va? A ninguna parte. Y tristemente, ese es el camino que muchos creyentes han tomado.
y llegan a preguntarse con dolor genuino, ¿será que sí soy cristiano o por qué no puedo cambiar? Entonces, a veces nosotros creemos que nos tenemos que llenar de mucha teología, que nos tenemos que llenar de mucha palabra para poder descubrir qué es lo que Dios pide de mí, pero se nos olvida estar con Él. Se nos olvida estar pegados a Él. Y la respuesta que el Señor nos da es clara, porque estás empezando desde el lugar equivocado. Estás intentando producir fruto sin estar conectado a la vid. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Un momento que tuve aquí un problema de luz. Eh, entonces, el Señor nos recuerda, eres la rama en el piso esforzándote cuando nosotros tratamos de hacer las cosas así. Querida iglesia, el punto de partida de la vida cristiana no es el esfuerzo. Escúcheme eso. El punto de partida de la vida cristiana no es el esfuerzo, es la comunión. Y lastimosamente eso es lo que nosotros hemos descuidado, porque para nosotros muchas veces es más importante otras cosas que estar en comunión, estar en unión, permanecer en la presencia de Cristo. Entonces, el punto de partida no es el esfuerzo, es la comunión, es la unión, es la permanencia en Cristo para que la voluntad de Dios no sea algo que yo haga por fuerza propia, sino el principio que rige mi vida desde adentro. Así que el foco en la vida cristiana no es producir fruto, el foco de la vida cristiana es permanecer en el Señor. Y nosotros muchas veces estamos preocupados en dar fruto sin entender que para poder dar fruto, usted y yo tenemos que permanecer en el Señor. Porque es a través de su acción en nuestro ser que daremos fruto. Eso se va a dar si permanecemos en Él. ¿Qué significa entonces permanecer en el Señor? Y la pregunta práctica, obvia en este punto, es, ¿qué significa nosotros? ¿Qué significa permanecer? Porque si le digo a alguien permanecer en Cristo y no hablamos acerca de esto, no lo ampliamos un poco, si no explicamos qué significa permanecer en Cristo en los días de la semana, que es que permanecer en Cristo el sábado de la reunión que es para nosotros o el domingo para otras iglesias, es muy fácil. Pero ¿qué es permanecer cuando nadie me ve? ¿Qué es permanecer cuando no estoy metido en la iglesia? Si nosotros no explicamos qué es permanecer, va a ser inútil lo que estamos hablando. Permanecer no es preguntar a alguien, permanecer es algo místico, es un estado especial, entonces tal vez de conciencia espiritual reservado para los grandes santos, muchas veces nos preguntamos, o muchas veces permanecer en el Señor será entonces estar sentado meditando horas y horas y horas y horas. No, la definición más clara y más práctica que podemos dar de permanecer en Cristo la da alguien que es Arthur W. Pink, que habla y dice lo siguiente: permanecer en el Señor es mantener una comunión consciente con Él. Permanecer en el Señor es mantener una comunión consciente con Él. Una comunión consciente no es estar pensando en el Señor solo cuando estamos en las reuniones, sino estar relacionado con Él, sino estar relacionados con Él en cada aspecto de nuestra vida. Cuando nos levantamos en la mañana, cuando nos enfrentamos en situaciones difíciles en el trabajo, cuando tenemos que tomar una decisión, cuando la tentación llega, cuando interactuamos con nuestra familia, cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Permanecer en el Señor es que usted y yo conscientemente tengamos una comunión con Él diariamente. De verdad que no es por molestar cuando uno habla, hagan devocional, lean la palabra de Dios, órenle a Él, mediten en su palabra. Necesitamos permanecer en Él para que su savia fluya a través de nosotros, para que su savia fluya a través del poder del Espíritu Santo, luego nos pueda dar entonces ese fruto que viene del Espíritu Santo. Pero necesitamos permanecer
en Él, mantener una comunión consciente con Él en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en la casa. Necesitamos, querida iglesia, ser unos creyentes que busquen al Señor, que entren en la intimidad de Él, que le oren, que le abran su corazón, que se desnuden delante de Él en su realidad, en sus tristezas, en sus alegrías, en lo bueno, en lo malo. Eso es el tener una comunión, permanecer en el Señor, tener una comunión consciente con Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. O sea que, pastor, es malo entonces nosotros leer la Biblia. No, hombre, tenemos que conocer qué es lo que Dios espera de nosotros, pero necesitamos permanecer en Él. Necesitamos tener esas tiempas a solas con Dios. Familia, esta noche entonces hemos avanzado sobre estas dos verdades que son absolutamente fundamentales para entender y vivir la vida cristiana. La primera que hemos visto es dolorosa, pero es necesaria que nosotros seamos conscientes. Porque la idea de predicar el Evangelio es que Cristo sea exaltado y nosotros seamos humillados. El Evangelio no es para inflarnos el ego. De la primera verdad es dolorosa, pero es necesaria. Tenemos que saber que usted y yo somos ramas. Sin la vid, sin Cristo, no podemos producir nada. Ningún nivel de esfuerzo, de disciplina, de determinación religiosa puede cambiar la realidad. El hombre en sí mismo está separado de Cristo. No tiene la capacidad de producir fruto ese fruto que el Padre está buscando. Y la segunda verdad es liberadora para nosotros. La solución no es en esforzarnos más, porque a veces creemos y a veces cuando las cosas no se dan, ¿qué es lo que dicen por ahí las malas enseñanzas? Le faltó fe, mijo, le faltó fe. Es que, cierto, entonces el problema viene siendo de uno. Sí, sí que entonces la solución no está en esforzarnos más, la solución es en permanecer, en mantener una comunión consciente con Cristo para que su vida fluya a través de nosotros y produzca en nosotros lo que el Padre espera. El único mandamiento que el Señor entonces está repitiendo en este pasaje no es que produzca, es permanezca, permanezca en Él. Esto nos abre a nosotros algunas preguntas. Es una pregunta muy práctica abierta y la responderemos en nuestra próxima sesión. ¿Sí? ¿Cómo permanecemos nosotros entonces en la práctica del día a día? ¿Cuáles son los medios concretos que Dios ha dado a su iglesia para cultivar y mantener esa comunión de permanecer en Él? ¿Y qué hace el Padre cuando ya estamos dando fruto? ¿Y cuál es el propósito final de toda esta enseñanza? El propósito que el Señor mismo revela en los versículos del 9 al 11. Eso, entonces, lo vamos a ver en nuestra próxima sesión, ¿cierto? En la próxima sesión vamos a ver entonces los medios de gracia para permanecer. Vamos a hablar acerca de la poda que hace el Padre. Vamos a hablar del destino de los que no permanecen y el propósito final que lo cambia todo, que es el gozo del cual habla en el último versículo, que es el 11. Amén. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor este tiempo. Mi buen Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, por lo que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Gracias porque hoy descubrimos estas dos verdades, nuestra incapacidad, o la recordamos, esa incapacidad de saber que alejados de ti nada podemos hacer, que no es en esfuerzo, Señor, sino, Señor, permaneciendo en ti. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a no ser perezosos, Señor, para cultivar una comunión consciente contigo, Señor. Ayúdanos que donde vayamos, Señor, reflejemos tu gloria. Eso es lo que tú nos pides, Señor. Permanecer en ti para poder reflejar tu gloria y ser, Señor, esas personas apartadas para ti, especiales para ti, Dios. Gracias, Dios, porque el entender esto nos lleva
a dar, a que comprendamos en nuestro corazón que muchas veces hemos nosotros iniciado las cosas incorrectas al entender tus verdades, tus propósitos. Muchas veces, Señor, nosotros creemos que es esforzándonos, cumpliendo, amando un poquito más, siendo más disciplinados. Y hay veces nos cansamos porque es en nuestras fuerzas, caemos, nos arrepentimos, trae peso en nuestro corazón, volvemos y lo intentamos y se vuelve un ciclo. Y al final de todo, a veces nos preguntamos, ¿será que Dios sí existe? Claro que existe, sino que no hemos permanecido en Él. No estamos pegados a la vid. Por eso el Señor le dice a sus discípulos allí en el aposento alto, la única forma de que ustedes puedan cumplir lo que yo les mando es permaneciendo en mí. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.